Hoy rescatamos 7 joyas de la ciencia ficción que el tiempo dejó de lado, pero que ofrecen mundos fascinantes, conceptos rompedores y reflexiones profundas. Desde cazadores de realidades alternativas hasta exploraciones espaciales y universos paralelos, cada película en nuestra lista merece una nueva oportunidad. Ajusta tu imaginación y prepárate para descubrir títulos que, aunque pasaron desapercibidos en su estreno, siguen siendo imprescindibles para cualquier amante del género. ¿Listo para emprender este viaje intergaláctico y temporal? Comencemos nuestra misión de redescubrimiento. Dos hermanos de los 90 son transportados al universo monocromático de una comedia televisiva de los 50. Al interaccionar con los habitantes perfectos, desatan cambios de color y emociones reprimidas. La rebelión artística, el placer y el cuestionamiento moral. A medida que el pueblo adquiere matices y complejidad, los protagonistas deben decidir si desean regresar a su realidad o construir un mundo más auténtico y vibrante. La película combina fantasía y drama social, explorando la censura, el conformismo y el despertar personal. Cada transición de gris a color simboliza la liberación interior y la transformación cultural. Entre sus actores principales encontramos Tobey Maguire como David, el hermano tímido; Reese Witherspoon como Jennifer, la hermana audaz; William H. Macy como Bill, el padre de la familia televisiva. ¿Por qué deberías verla? Pleasantville es un inteligente alegato sobre la diversidad y la creatividad, con una narrativa cálida y visualmente deslumbrante. Dato curioso, la producción pintó cada set en blanco y negro y luego aplicó color digitalmente a medida que avanzaba la historia, un proceso pionero en su época. The Black Rainbow, 2010. Ambientada en 1983, la película sigue a Elena, una joven con poderes psíquicos encerrada en el Instituto Arboria, un complejo psicotrópico dirigido por el Dr. Arboria. Sumida en paisajes de neón y sintetizadores, Elena busca escapar de experimentos que exploran la conciencia y la percepción. Mientras huye por pasillos minimalistas y cámaras climáticas, debe confrontar los horrores de la manipulación mental y la ambición desmedida de su captor. La cinta es un viaje hipnótico, con planos largos y banda sonora retrofuturista. Cada escena es un puzzle visual que invita a descifrar el simbolismo sobre el control y la libertad interior. Entre los actores principales encontramos Eva Allen como Elena, Michael Rogers como el Dr. Arboria, Matthew Vea como Barry Nile, el guardián. ¿Por qué deberías verla? Es una experiencia sensorial única, ideal para quienes buscan cine experimental y atmósferas lisérgicas. Dato curioso, el director Panos Cosmatos tardó años en financiarla, financiándola parcialmente con trabajos como director de arte en videoclips. The Quiet Earth, 1985. Zack, científico de un proyecto secreto, despierta tras un experimento y descubre que es aparentemente el único humano vivo. Viaja por ciudades vacías, obsesionado por encontrar respuestas. Al reencontrarse con otros supervivientes, el grupo experimenta visiones y fenómenos extraños. El cielo sangra, el tiempo fluctúa. Mientras investigan la ruptura científica que provocó el apocalipsis, su cordura y la estabilidad del mundo colapsan en simultáneo. Este filme neozelandés mezcla introspección filosófica con horror existencial. Cada instante resuena en la soledad del protagonista, cuyo viaje interior se refleja en la desolación del planeta. Entre los actores principales encontramos Bruno Lawrence como Zack, Alison Routledge como Joanne, Pete Smith como Appy. ¿Por qué deberías verla? Su atmósfera onírica y su guión provocador la convierten en un estudio profundo sobre el fin del mundo y la mente humana. Dato curioso, el director usó efectos de sonido y locaciones reales de Auckland para intensificar la sensación de vacío. Europa Report 2013. Un equipo internacional de astronautas viaja a la luna de Júpiter, Europa, en busca de vida bajo su capa de hielo. Transmiten cada hallazgo, desde terribles fallos mecánicos hasta señales biológicas inesperadas. A medida que exploración y supervivencia chocan, la tripulación debe afrontar la soledad extrema, la falta de recursos y decisiones morales imposibles, mientras la humanidad observa con esperanza y temor. El relato se construye con metraje found footage y registros de misión, sumergiendo al espectador en un realismo científico que refuerza la atención. Cada descubrimiento plantea preguntas sobre la supervivencia y el precio del conocimiento. Entre los actores principales encontramos Sharlto Copley como el comandante William Shu, Ana Maria Marinka como la ingeniera Katia Petrovna, Michael Nyqvist como el bioquímico Andrei Bloch. ¿Por qué deberías verla? Es uno de los thrillers espaciales más realistas, con ciencia rigurosa y un montaje que intensifica la inmersión. Dato curioso, se rodó casi íntegramente con cámaras de mano para replicar auténticos registros de misión. Looker, 1981. El Dr. Larry Roberts, cirujano plástico,
descubre que modelos de una campaña publicitaria de una gran corporación llevan implantes para control mental. Mientras investiga, se ve perseguido por agentes de la empresa y robots letales programados para eliminarlo. Entre luces de neón y pasarelas futuristas, Roberts debe exponer el complot y salvar a sus colegas antes de convertirse en la siguiente víctima. La película combina estética ochentera, sátira de la sociedad de consumo y suspense tecnológico. A cada paso, la delgada línea entre belleza y manipulación se vuelve más peligrosa. Entre los actores principales encontramos Albert Finney como el Dr. Larry Roberts, Susan Day como Casey, una modelo que lo ayuda, James Coburn como el magnate Sinclair. ¿Por qué deberías verla? Anticipa debates sobre la influencia de la publicidad y la biotecnología, con un tono de thriller noir. Dato curioso: Susan Day filmó sus escenas de pasarela en tiempo real para capturar la autenticidad de los desfiles. Trancers, 1984. Jack Death es un oficial de policía del año 2247 que viaja al pasado para detener a terroristas llamados Trancers, humanos convertidos en esclavos mentales por un dispositivo de control. Cuando su enemigo, Martin Whistler, esclaviza la mente de policías de los 80, Death debe adaptarse a un mundo extraño y colaborar con la descendencia de sus viejos aliados. Su misión: impedir que Whistler reescriba la historia y salve al futuro de la aniquilación. Mientras corre contrarreloj entre persecuciones callejeras y persecuciones mentales, Death se enfrenta a dilemas sobre la identidad y la línea entre la humanidad y la programación. Tras varias confrontaciones, descubre que los Trancers no son solo soldados, sino víctimas de un experimento deshumanizante. Entre los actores principales encontramos Tim Thomerson como Jack Death, Ellen Hunt en su primer papel cinematográfico, Michael Stearns como Martin Whistler. ¿Por qué deberías verla? Combina acción ochentera, viajes temporales y un antihéroe carismático. Es pionera en mezclar policial futurista con ciencia ficción low cost. Dato curioso: el director Charles Band filmó con un presupuesto minúsculo y aún así logró efectos prácticos memorables. Hemos recorrido 7 películas de ciencia ficción que, pese a su innovación y calidad, permanecen olvidadas. Desde distopías éticas hasta aventuras espaciales y universos psicodélicos, cada título aporta una perspectiva única al género. Te invitamos a darles una oportunidad y compartir tus impresiones en los comentarios. Si te gustó este viaje por la ciencia ficción oculta, regálanos un like, suscríbete a Che Vemos una Peli y activa la campanita para no perderte más descubrimientos. Nos vemos en la próxima misión cinematográfica.